En el contexto actual del conflicto en Ucrania, la ofensiva rusa ha intensificado la presión sobre el frente sur del país, generando una situación de tensión sostenida y de gran complejidad estratégica. Las fuerzas rusas han desplegado recursos significativos para consolidar sus posiciones y avanzar en distintas áreas del territorio bajo control ucraniano, en un intento por obtener ventajas tácticas que les permitan imponer su estrategia militar a corto y mediano plazo. Antes de profundizar en los últimos desarrollos del conflicto, suscríbete y activa la campanita para mantenerte al día con nuestras noticias y análisis internacionales. Empezamos. La dinámica del conflicto refleja un patrón de enfrentamientos prolongados, caracterizados por movimientos de tropas, maniobras defensivas y ofensivas, así como intercambios de posiciones que buscan optimizar la eficiencia del combate y la ocupación de espacios estratégicamente relevantes. En este escenario, las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a implementar medidas defensivas y ofensivas que les permitan sostener sus líneas y mantener la integridad de su territorio frente a los avances del enemigo. El comportamiento de ambos bandos indica un conflicto que combina la guerra convencional con operaciones tácticas de alta movilidad, en las que la coordinación y la logística juegan un papel crucial. La ofensiva rusa se ha centrado en presionar de manera continua sobre los puntos más vulnerables de las defensas ucranianas, generando desgaste en las tropas y recursos del país. Esta estrategia tiene como objetivo crear condiciones favorables para penetraciones más profundas, al tiempo que busca desestabilizar las líneas de defensa y la moral de las fuerzas contrarias. Ucrania, por su parte, ha respondido con contraofensivas calculadas, orientadas a recuperar la iniciativa y mantener la capacidad de resistencia ante los embates rusos. La planificación de estas operaciones incluye la movilización de unidades especializadas, el uso de recursos tácticos adaptativos y la coordinación con aliados internacionales que proveen asistencia militar, logística y estratégica. Estas acciones reflejan un esfuerzo por equilibrar las fuerzas en el terreno y mantener la capacidad de respuesta ante las amenazas que plantea la ofensiva adversaria. El impacto de estas operaciones no se limita al ámbito militar, sino que también afecta de manera directa a la seguridad y la vida de la población civil. La intensificación de los combates ha generado desplazamientos internos y la necesidad de implementar medidas de protección y asistencia humanitaria en las áreas cercanas al frente. La situación evidencia la complejidad de un conflicto donde los objetivos militares y las consecuencias humanitarias están estrechamente interrelacionados. En términos estratégicos, la ofensiva rusa busca ejercer presión sobre Ucrania para obtener concesiones o ventajas en el escenario internacional y regional. La repetida insistencia en avanzar de manera sostenida sobre el territorio ucraniano refleja la intención de consolidar un control que permita influir en las negociaciones y establecer condiciones favorables a largo plazo. Este enfoque muestra la planificación meticulosa de operaciones militares que van más allá del combate directo, incorporando elementos de estrategia política y diplomática en el desarrollo del conflicto. La respuesta ucraniana se caracteriza por una combinación de resistencia y adaptabilidad. Las fuerzas locales han demostrado capacidad para reorganizarse ante los ataques, empleando tácticas que buscan optimizar la defensa y minimizar las pérdidas. Además, la coordinación interna y la movilización de recursos estratégicos han sido fundamentales para sostener la capacidad operativa, permitiendo a Ucrania mantener su posición en el frente a pesar de la presión ejercida por el adversario. La intensidad de la ofensiva y la necesidad de responder de manera efectiva también han generado un aumento en la planificación logística y en la coordinación de recursos humanos y materiales. Tanto Rusia como Ucrania se enfrentan a desafíos relacionados con la provisión de suministros, la gestión de tropas y la capacidad de mantener la eficacia operativa en un entorno de combate prolongado. La complejidad de estas tareas refleja la magnitud del conflicto y la necesidad de un enfoque estratégico integral. El clima de incertidumbre y la volatilidad de la situación en el frente contribuyen a un ambiente de alta tensión, en el que cada movimiento puede tener repercusiones significativas. La posibilidad de cambios rápidos en las posiciones y la necesidad de responder con agilidad a las maniobras del adversario generan un escenario donde la capacidad de anticipación y la toma de decisiones estratégicas son determinantes para el desarrollo de la campaña militar. En paralelo, la ofensiva rusa ha evidenciado la importancia de la coordinación entre distintas unidades y ramas militares, que deben actuar de manera sincronizada para lograr los objetivos planteados. Esto incluye la combinación de operaciones terrestres, apoyo logístico y, en algunos casos, intervención de elementos de control de información que buscan maximizar el impacto de las acciones militares. La complejidad de estas operaciones muestra la planificación detallada que subyace detrás de cada avance y maniobra.
La resistencia ucraniana se ha centrado en crear barreras efectivas que frenen la expansión de las fuerzas rusas y protejan los puntos críticos del territorio. Las acciones defensivas incluyen la reorganización de posiciones, la utilización de fortificaciones y la implementación de tácticas que buscan desarticular la ofensiva del adversario. Esta capacidad de adaptación refleja la experiencia acumulada en enfrentamientos anteriores y la importancia de mantener la cohesión operativa en condiciones adversas. El conflicto, en términos generales, continúa siendo dinámico y marcado por la incertidumbre. La ofensiva rusa avanza de manera sostenida, mientras Ucrania mantiene sus esfuerzos para contener el avance y proteger sus posiciones. La interacción entre estas fuerzas define un escenario donde cada decisión estratégica, cada maniobra táctica y cada acción logística puede influir en el desarrollo del conflicto y en la posición relativa de cada bando en el terreno. La evolución de la ofensiva rusa en el sur de Ucrania no solo representa un desafío militar, sino que también plantea importantes consecuencias estratégicas y geopolíticas que podrían definir la dinámica del conflicto en los próximos meses. La capacidad de ambas partes para adaptarse, reaccionar y planificar sus movimientos marcará la dirección de los acontecimientos y el equilibrio de poder en la región. Uno de los aspectos más relevantes es el impacto sobre la planificación a largo plazo de las fuerzas involucradas. Rusia ha mostrado un enfoque de presión sostenida, buscando consolidar posiciones y generar desgaste en las líneas ucranianas. Este desgaste no se limita al ámbito físico, sino que también afecta la moral, la organización interna y la capacidad de reacción de los equipos defensivos. La estrategia implica que, a medida que avanzan las operaciones, cada movimiento del adversario se convierte en un factor que puede alterar la percepción de fuerza y la capacidad de maniobra de la parte contraria. Queremos conocer tu opinión. ¿Cómo crees que evolucionará la situación en el Frente Sur? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu perspectiva. Ucrania, por su parte, enfrenta la necesidad de equilibrar la defensa inmediata con la preparación para operaciones futuras. Las decisiones tácticas deben considerar tanto la preservación de fuerzas como la posibilidad de replicar contraofensivas que permitan recuperar la iniciativa. Esta combinación de acciones defensivas y proactivas exige una coordinación meticulosa entre unidades, suministros y recursos estratégicos, asegurando que cada paso se traduzca en una ventaja operacional sin comprometer la integridad de las fuerzas disponibles. A nivel estratégico, el conflicto refleja un escenario de alta complejidad, donde las decisiones de campo tienen repercusiones que trascienden el terreno de combate. Las maniobras, la logística y la capacidad de anticipación son elementos clave que influirán en la estabilidad del frente y en la posición relativa de cada bando en términos de influencia territorial y capacidad operativa. La rapidez de reacción ante movimientos inesperados se convierte en un factor determinante, ya que cualquier retraso puede generar oportunidades críticas para el adversario. El conflicto también tiene un componente indirecto que afecta la política internacional y las relaciones diplomáticas de los países involucrados. La intensidad de la ofensiva y la capacidad de resistencia ucraniana generan presiones sobre actores externos que deben evaluar su papel, sus alianzas y la provisión de apoyo logístico, estratégico o humanitario. La dinámica del conflicto obliga a estos actores a tomar decisiones que consideren tanto las consecuencias inmediatas como los efectos de largo plazo sobre la estabilidad regional y global. En el plano militar, la interacción entre ofensiva y defensa muestra la importancia de la innovación táctica y tecnológica. La necesidad de adaptarse a escenarios cambiantes impulsa la implementación de métodos avanzados de comunicación, coordinación y control de operaciones. El éxito o fracaso de estas estrategias no solo determina la capacidad de ocupación territorial, sino también la efectividad en la protección de recursos críticos y la preservación de la fuerza de combate. La evolución del Frente Sur también tiene implicaciones directas sobre la percepción de fortaleza y legitimidad de los actores implicados. La habilidad de Ucrania para mantener resistencia frente a la presión rusa puede fortalecer su posición en términos de negociación y consolidar la moral interna, mientras que cualquier avance ruso exitoso refuerza la narrativa de control y capacidad operativa de las fuerzas agresoras. Este aspecto psicológico y estratégico añade una dimensión adicional a la interpretación del conflicto más allá del combate físico. Desde el punto de vista de la seguridad regional, la continuidad de los enfrentamientos implica riesgos adicionales, incluyendo la posibilidad de escaladas imprevistas y la afectación de áreas adyacentes. Los movimientos estratégicos de ambos bandos deben considerar la protección de recursos críticos y la minimización de pérdidas, al tiempo que se preserva la capacidad de respuesta frente a contingencias inesperadas.
Esta multidimensionalidad refuerza la idea de que la resolución del conflicto depende tanto de la fuerza física como de la estrategia integral y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Si este análisis te pareció útil, dale like, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para recibir más cobertura sobre los eventos que están marcando la política internacional.